Así como va el camino de postes de luz, sí, ese es el camino que va hacia Puebla. Siendo así, a Puebla pues. Lo importante no es la meta, es el camino. Buscar la esencia desde la experiencia, ese es el destino. Aprender, crecer, ser uno mismo. Saber que no hay mejor ciencia que la inercia de los instintos. Pero el instinto es distinto cuando viajas confiando en programados mecanismos. primer plano y no lo esquiva, no lo esquiva, espero no haberlo roto, macho. Uf, ahí está, vamos a usar el palo para dos cosas: para levantar la moto y para rescatar el dron. Vamos primero por el dron, que es más urgente. Primer vuelo, por lo bien que venía. Que es nuevo el dron, tío. El aparente esquivador de obstáculos no funciona muy bien. A ver si me ayudan los que vienen ahí detrás a levantar la moto. ¿Qué tal? Hola. ¿Te ayuda? Por favor. Deja para aquí a Michael Antique y te ayudo. De bueno, hermano, gracias. Como me van a ayudar, no voy a necesitar el palo para esto. Pero me ha venido muy bien para rescatar el dron. Sí. Una. ¿De dónde son ustedes? Yo soy de Cuba, Brasil y México. Bueno, buena combinación, ¿no? Sí. ¿Tú? De un pueblo del sur de España. ¿Y qué estás turisteando todo aquí? Sí, ando yendo hacia Puebla, esperando a ver si se despejaba esto. Sí, estaba bien feo. Pero parece que no se despeja. No, va a estar así como unos 3 días más. Bueno, pues la buena noticia es que no he roto el dron y además he ganado unos amigos y la visita a una cascada, así que no hay mal que por bien no venga, pero sí tengo que tener mucho cuidado. Realmente lo he hecho muchísimas veces y normalmente no pasaba nada, salvo aquel día la última vez, y ahora parece ser que ha vuelto a suceder, pues nada, tendré que abstenerme de este tipo de planos. ¿Qué le vamos a hacer? Hay males peores. ¡Me adelanto, chicos! Aquellos chicos me propusieron ir a una cascada de la que les habían hablado. Ya era tarde, pero como iba con ellos pensé que no habría problema si se hacía de noche. Entonces me adelanté para poder rodar con mayor seguridad, sin imaginar lo que pasaría después. Esto para bajar va a estar resbaloso, Tiene mala pinta. Hacia arriba bien, pero hacia abajo va a ser un tormento. Creo que debería darme la vuelta. Eso fue lo que hicieron los chicos del camino: ver lo mal que estaba, mirar la hora y decidir que lo más prudente sería regresar. Creo que me voy a dar la vuelta, tío. O bueno, lo intento y luego bajo como pueda. Ya que has llegado, tío, ya que no bajas del volcán, por lo menos mira esto, ¿no? Yo quiero que mi mayor capital sean las experiencias. Lo que viva a lo largo de mi existencia constituya mi mayor patrimonio. Y también quiero, por favor, salir de aquí y luego a la vuelta, que va a estar oscurito. Uf, esto está pésimo, pero vamos a llegar. Vamos a llegar, que ya estamos casi. Bueno, encontramos signos de civilización, pero esto no sé si está muy habitado, ¿Qué tal, cómo estás? ¿Así? Más o menos. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Gracias a Dios estamos bien. Ah, pero como me ha dicho así como regular... No, pues hace frío. Sí, hace frío, ¿verdad que hace frío? Y es que estábamos a gran altura y hacía un tiempo de perros. Sin embargo, eso no era lo que me preocupaba, ya que haber ido a ver la cascadita haría que me cayera la noche encima en medio del camino. No sé a dónde se han ido el mexicano, el cubano y la brasileña, pero yo creo que han visto el camino y se han dado la vuelta. La cascada no merecía tanto la pena y me está pasando justo lo que no quería, que se me va a hacer de noche por estos caminos hasta llegar al alojamiento. Pues tengo 19 minutos, voy a llegar de noche, confío en mi buena estrella. Hemos salvado el dron, a ver si salvamos también la integridad física. Tengo, sí, las pulsaciones un poquito aceleradas porque sería la primera vez que se me haga de noche en México. Algo que todo el mundo me ha recomendado que no haga es rodar de noche en México. Saca tus mejores destrezas, no te caigas y llega al lugar previsto. Sí, se han ido seguro porque aquí es donde me separé de ellos y les entiendo porque no iban a llegar a tiempo. Esta es la vía principal y ahora a llegar, 17 minutos. Si me apuro un poco llego justo con los últimos rayitos de luz. Que el chico mexicano que iba en el coche me ha dicho: de la parte del Estado de México hasta aquí
es muy seguro porque están los federales arriba. Ya entras en la parte de Puebla y se pone un poco más inquietante, picante, impredecible. Es parte de la emoción adjunta a este tipo de motoaventuras. Si no se me hubiese estrellado el dron no me habría pasado porque tenía el tiempo calculado. Pero bueno, así ha tenido que ser. No nos vamos a lamentar ahora. Simplemente concentración y para adelante. Que otras veces no, Agustín, pues como tú quieres, manejas bastante bien. Hay buenas roderas por aquí de la lluvia, pero estoy a 13 minutos de llegar a un lugar seguro. Que espero que esté abierto. Es que a lo mejor solo abre los fines de semana, como hoy es lunes. No es miedo lo que siento, siento emoción. Porque la aventura se pone en modo aventura real. El miedo aparece cuando la situación ya es casi incontrolable. No es aconsejable manejar con miedo. Es el peor aliado. Con emoción funciona, con miedo no. Así que... ¡Uf! ¿Cómo está esto, muchacho? ¿Cómo está esto? Bueno, pues un poco destrozado, pero es una vez más como si el agua quisiera ser escultora y esculpe, da forma a la tierra. Porque plana es como muy aburrida, ¿no? Pues toma, cómo la moldea. Menos mal que ya he pedido el permiso pertinente para estar en este territorio. Ya me he comunicado con los espíritus del lugar y he dicho... Yo no vengo con las mismas intenciones que mi paisano Hernán. Solemnemente solicito poder transitar en paz por este territorio. Aquí hay como una especie de bar. No sería mal lugar para quedarse, y dejar de avanzar. A ver si hubiera alguien. Sería lo idóneo. Lo idóneo sería que hubiera alguien. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien. ¿Tiene cabañas? Sí, tengo cabaña. Ah, de una, es que se me cayó la noche y creo que es mejor idea si me quedo aquí en algún sitio. La cabaña está ahí. Ahorita toma, bueno. Pues... Hemos llegado a destino. No es el que pensaba, pero me vale. Ahora voy a ayudar a Chema a preparar la cena. ¿Qué os parece? Maravilloso. Dices que no estás seguro de cómo se hace la trucha. No te preocupes, que yo te ayudo. Chema, aquí he venido para echarte una mano. ¿Qué oficio tienes? Aparte de vender droga y todo eso. Yo no vendo droga, Chema. ¿Por qué pensarías que vendo droga? No, digo, aparte de eso. Bien mirado podría ser que yo venda, ¿cómo decirte? La droga del buen vivir. La única droga a la que soy adicto es la motoaventura. Sí. Y ahora mismo pues estoy bastante colocado. Casi no me salen bien, pero voy a hacer el esfuerzo esta noche. Chema, lo que está hecho con cariño y con esfuerzo Sí, va. suele ir a buen lugar. ¿Y tú a qué te dedicas, Chema? Yo, pues, ahorita estoy trabajando aquí con estos, los patrones. Pero yo, en mi casa vendo pizzas, hamburguesas y papas y alitas. Además de vender droga, ¿no? Además. No es cierto, no. Yo soy de un pueblo pequeñito de España, Sí. Chema, y llevo unos añitos por América dando vueltas. ¿Cuántos años tienes tú, Chema? Pocos, pero ya a veces no quiero que pasen los años. El tiempo pasa, queramos o no queramos. Si te das cuenta, cuando uno es joven, tiene uno la capacidad, va uno para allá y para acá, pero no tiene uno la experiencia. Y cuando vas obteniendo la experiencia, pero vas perdiendo el tiempo. Y ya cuando tienes la experiencia, pero ya no tienes la fuerza, como que... Cuando se tiene la juventud, se tiene el tiempo, pero no el dinero. Cuando se tiene el tiempo... Joder, me estoy liando. Cuando se tiene la juventud, se tiene el tiempo, pero no el dinero. Cuando se tiene el dinero, se tiene el tiempo. No se tiene el tiempo. Cuando se tiene el dinero, no se tiene el tiempo. Ni se tiene la juventud. Y cuando se tiene el tiempo... Ay, no me acuerdo cómo era, No. tío. Ya te mandaré un WhatsApp. Está buena, ¿eh? Que se estrellara el dron provocó todo esto. Este no era el lugar en el que me iba a quedar, pero cada vez veía más claro que el destino ya estaba escrito. Dicen que esto se llama al empapelado, no sé por qué le dicen así, pero... Se empapela. Sí va. Aunque era el segundo día de trabajo de Chema, la verdad es que le quedó muy bien la trucha empapelada, la cual devoré al calor de un fuego que ardería hasta el amanecer. El Popocatépetl, también conocido como Don Goyo, es, con 5.400 metros de altura, el segundo volcán más alto de México. Lamentablemente, lo único que pude ver fue la columna de humo que lleva emanando varios meses. Sin embargo, Chema me recordó qué es lo importante.
que la vida es bonita. Aquí en esta vida venimos los ganadores. Y así como me ves, pero de esta motito va a salir una nueva. Tengo unas ganas de... ¿para qué te cuento, hermano? Pues mi sueño es llegar a un poquito más arriba. Bueno, más arriba del popo no, pero un poquito más arriba. Ahí a lo mejor te falta el aire, ¿eh? Siempre es algo por algo, no siempre se va a tener todo lo que uno quiere. Así es, Chema, es cierto. Va, O taco o quesadilla. quesadilla, Las dos cosas no se pueden tener. sí va. O arroz o pollo. Pollo no. Arroz o pollo, taco o quesadilla, sol o niebla. Me voy a comer la quesadilla, espero que haya un poco de pollo y lo que seguro que me voy a zampar es la pedazo de niebla que me va a impedir ver y filmar pues los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl. En fin, esto es lo que hay, lo hemos intentado, he madrugado, no ha sido posible. ¿Qué le vamos a hacer? Hace un día precioso, la niebla es nuestra amiga, es portadora de agua, esas nubes no me caen mal. Preferiría que hoy en concreto no hubiesen estado, pero bueno, han estado, ¿qué les vamos a hacer? Emprendo la ruta hacia un lugar llamado Malinalco en busca de un señor que ojalá me hable de la impecabilidad. A ver qué pasa, si somos impecables o no somos impecables. ¡Vámonos! Bueno, querido Chema, ha sido un placer conocerte. Igual yo, Que vaya muy bien tu tercer día de trabajo y todos los subsiguientes. todo lo que venga va a ser bueno. Muchísimas gracias por toda la ayuda y convéncete de que eres un gran cocinero. Está todo muy rico. Hasta que el camino nos encuentre. Hasta luego. Pues una vez más, todo pasa por algo. Y este Chema es un ser fantástico. Me ha encantado conocerlo. Y mira, pues no he visto ni un volcán ni el otro, pero al fin y al cabo lo que busco son personas. Y la persona la encontré. Así que con el camino bañado no solo por la lluvia nocturna, sino también por las cenizas. Es que claro, la moto ha amanecido súper sucia y digo, qué raro que ha llovido con barro. Y no, claro, es la ceniza del volcán. Filemón está guarrísimo. Está como si tuviese lepra o algo así. ¡Qué maravilla! Estoy feliz porque una de las cosas que trato conseguir a través de esta medicina llamada viajar en moto es deshacerme de la expectativa. Pues sí, quería verlos, pero si no se da, pues no se dio. Es que no puedo hacer más. He desayunado unas quesadillas riquísimas con un café, un zumo de naranja, una papaya con miel y granola. Ya estoy bendecido. Buscaré fotos del volcán y os las compartiré. Así lo interpreto. Razones para volver. Hay una frase que decía Chema todo el tiempo que era: ¿quién sabe por qué no se ve el volcán? ¿Quién sabe por qué el camino está embarrado? ¿Quién sabe por qué? Bueno, porque ha llovido. Eso sí se puede responder. Pues nada, familia, me dirijo a un pueblo llamado Malinalco. Está un poco lejos, la verdad, como a 4 horas de aquí, pero es que hace muchos años vi el vídeo de un personaje de allí y me encantó lo que hablaba, que luego siempre hay que comprobar si se camina lo que se habla. Y espero que sí, porque hablaba precisamente de la impecabilidad. La impecabilidad en el sentido de cómo hacer, decir o ser de la manera más impecable posible. Cómo afinar tanto nuestra acción, nuestra palabra, nuestro pensamiento, pues con el objetivo de caminar mejor y ser mejores personas. La impecabilidad es uno de mis objetivos de vida. Ojalá que cuando llegue a la barca de Caronte me pregunte: del 1 al 10, ¿cómo eres de impecable? Como la verdad siempre voy a ser un poco guarro, pues diga: Caronte, 9. Porque siempre un poco de guarrería le da vidilla a uno. Para seguir teniendo el objetivo de poder seguir mejorando, porque es que si no, es el nirvana. Y suele pasar que cuando se alcanza el nirvana, te vas al cosmos, vuelves a la fuente. Entonces yo de momento no quiero alcanzar el nirvana porque quiero seguir estando. Quiero seguir teniendo cosas que trabajar, mejorar y poder caminar hacia el desarrollo de uno mismo. Así que sí, familia, estén preparados para las preguntas de Caronte, porque se las hará. Caronte formulará varias preguntas. El cómo ustedes respondan determinará cuánto hayan trabajado en la manera de vivir, en ese gran arte llamado saber vivir. Sepamos vivir, sepamos vivir, sepamos vivir. Practiquemos ese arte, familia. El arte del saber vivir. El mayor arte de todos. ¡Vámonos! Para mí, saber vivir está íntimamente relacionado con el buen vivir,
un concepto que en quechua se llama sumak kausai. El buen vivir significa pensar bien, sentir bien para hacer el bien, con el objetivo de conseguir armonía con la comunidad, la familia, la naturaleza y el cosmos. La aplicación masiva de este consejo indígena, estoy seguro de que cambiaría el mundo. Tras hacer el famoso Paso de Cortés, el cual les recomiendo mucho se vean o no se vean los volcanes, me dirigí a Malinalco, un pueblito mágico del Estado de México, donde encontraría tanto esencia como experiencia. Y yo pensando que iba a ser un día tranquilo, pues no, estaba lloviendo fuerte. Qué paisaje, ¿no? Es que mirad, ese árbol aquí solitario, esperando a ser visitado. ¡Hola, señor árbol! Creo, y ojalá me equivoque, que me va a llover todo el día. Me voy a poner a buen remojo. ¡Buenos días! Bienvenidos a Malinalco, donde se adora a Malinalchochitl. Tal y como algunos yacimientos arqueológicos atestiguan, este lugar fue poblado por civilizaciones precolombinas y allí, con la civilización del hoy día, me quedaría en la casa del amigo de un amigo llamado Zabdiel. Ya lo estoy encontrando. Poquito a poco lo estoy encontrando. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Todo bien? Un gusto conocerte. Igual, bienvenido. Pues por aquí nos estamos introduciendo en el barrio San Martín, que según me ha contado Zap, es como el barrio de la gente más oriunda de Malinalco. Y por aquí está el señor Mesa. Muchas cosas que se calificaban de brujería no eran brujería exactamente, ¿no? Todo lo que para la gente de conocimiento es ciencia, para el ignorante es magia o religión. Bruja o brujo viene de brújula, el que guía. Igual un mago viene de magíster, un maestro. Todo está trastocado hacia el lado del infierno y del diablo. Si alguien me busca la definición de Dios, es el todo. Y yo soy Dios, yo soy parte de ese todo, y tú también no puedes negarlo. Si lo niegan es que no se conocen. Aprendiendo a saber y a sentir, que es lo máximo. Porque si no sabes sentir, todo lo que sepas no te sirve de nada. O sea, la sabiduría es el saber sentir. Exactamente. ¿Dónde estamos, querido? En la plaza de mi pueblo. La plaza está en el pueblo en un estado, el estado en un continente y el continente en el planeta que todo esto ha gestado. Pásale, güerita, pásale, que le voy a despachar, pásale. Si Dios está en todo, el todo está en el todo. Y dentro de ese todo, buscaba algo particular. No solo un delicioso plato de mole, ni por una antigua iglesia a pasear. Buscaba el personaje que sin saberlo hasta Malinalco me hizo viajar. Bueno, pues después de visitar la plaza del mercado, voy en busca de la persona que estaba buscando. Malinalco me está encantando. Pues yo creo que es como Tepoztlán hace 10 o 15 años. Preserva bastante autenticidad y por suerte todavía no se ha comercializado en exceso. Estoy feliz de haber venido aquí y sé que ahora pues me espera una buena conversación con Martín el constructor. Tiene toda la pinta de que es aquí. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Contento? Un gusto conocerte. Ah, igualmente. A las afueras de Malinalco hay una persona que lleva tallando y esculpiendo la montaña casi 30 años, haciendo de la roca su casa, su obra y su legado. Está esculpido en la roca viva. Aquí se ven los cincelazos, mira, para dar algo más, estar dentro del corazón del monte, en contacto directo con la esencia de la tierra. Es conocido como Martín el Constructor, guardián de la cultura de sus ancestros y artista obcecado con una misión, que quien visite el lugar beba del conocimiento de la visión. El colibrí representa el ánimo invencible y la voluntad inquebrantable. Su órgano interno más grande es el corazón, es más corazón que cuerpo. Luego hiberna 40 días, muere y vuelve a la vida. Rompen la inercia y la gravedad, vuelan hacia donde quieren. ¡Ah! Ya hasta replegó sus alitas. Somos herederos legítimos de culturas milenarias, por eso hago todo esto. A las futuras generaciones les va a servir, porque son referentes culturales y espirituales. Y en esa búsqueda andamos todos, ¿no? De poder entender, de estar bien, de reconciliarnos con el mundo, o con la vida, o con nosotros mismos. Y entonces hago todo esto, y la verdad es que no me cuesta trabajo, lo hago con mucho gusto.
Termino cansado pero contento al final del día. Y mira la panorámica, la belleza, las nubes, la vegetación, las flores, la vida que nos abraza. Hay que llenarse de vida, hay que contagiarse, hay que intoxicarse de vida para preservar la memoria ancestral. Mira. Vivo danzando por mi camino, me va alegrando el viejo tambor. Sabes que es normal que te llamen loco, ¿no? Ah, sí. Pero llegar a loco tiene su garra, no cualquiera llega. Hay muchos dementes y muchos idiotas, pero locos poquitos. El loco es más libre que ningún otro y se atreve a ser. Si eso es ser loco, pues entonces lo estoy. La entrevista completa de Martín la encontraréis en mi canal de YouTube bajo el nombre de La Tribu Azteca. Se la recomiendo mucho, ya que charlar con él fue como dialogar con el espíritu de la montaña de este y de otros mundos. ¿Y cómo no voy a cantar si tengo todo para ser feliz? Tengo a la luna y tengo al sol, tengo energía y tengo calor. Y a la montaña para compartir. Y tu persona que está aquí. ¿Qué sueñas? Lo que vivo. He aprendido a ser el sueño y el soñador. Y vivo esto, la vida. Por eso me gusta la poesía, porque la poesía hay que vivirla. Se vive y se sueña. Y calla lo que digo y sueña lo que olvido. Y es un decir que es un hacer. Y apenas dices es real, se disipa. Pero aquí estamos viviéndola. Por ratos, por instantes, por momentos. La belleza. La belleza encarnada en todas las cosas. En nosotros mismos. Que viva la vida y que vivas tú.